Capítulo 9. El impedimento de impotencia copulativa. El tratamiento del impedimento de impotencia copulativa es ineludible en una obra dirigida a quienes deben orientar a parejas con problemas matrimoniales graves y con dudas acerca de la validez de su matrimonio. Esta causa de nulidad, aunque no es frecuente, debe ser examinada con cierto detenimiento, no solo y no tanto por su tradición histórico-canónica, sino principalmente para evitar equívocos en el asesoramiento. Equívocos que, aún de buena fe, pueden ocasionar problemas para poder luego profundizar en una determinada situación matrimonial, o pueden crear falsas expectativas sobre las posibilidades de que prospere una causa canónica. Es evidente que hablar de impotencia fuera de contexto, en unos términos que no se correspondan con la normativa canónica, puede producir reacciones negativas en la persona que se sienta injusta y superficialmente considerada incapaz en una esfera tan delicada como es la sexual. Puede también dar lugar a errores de valoración sobre la validez de un matrimonio, que no podrán ser acogidos por un tribunal que quisiera juzgar de acuerdo con la interpretación usual de las leyes canónicas. Por todo ello es necesario analizar qué han dicho la doctrina y la jurisprudencia acerca de este impedimento. 1. Elementos de derecho sustantivo. A. El concepto de impedimento matrimonial. Acabamos de usar el término impedimento por primera vez en estas reflexiones prácticas sobre el matrimonio canónico. Hasta ahora nos hemos ocupado de los denominados vicios, por ejemplo, el error doloso, el miedo, o defectos, por ejemplo, los diferentes tipos de simulación, del consentimiento matrimonial, en cuanto acto de la voluntad suficiente para constituir el matrimonio, CFR C 1057-2. Este acto de la voluntad, como expresamente señala la ley canónica, debe ser realizado por personas jurídicamente hábiles, C 1057-1, es decir, con capacidad y legitimación, según el ordenamiento canónico, para ese acto específico. De forma más sencilla, el hombre y la mujer que van a prestar recíprocamente el consentimiento matrimonial deben ser reconocidos por el ordenamiento como sujetos libres de aquellas circunstancias negativas que el propio ordenamiento considera un obstáculo para la constitución de un vínculo conyugal válido. Esta situación de incapacidad prevista por la ley se denomina impedimento cuando se refiere al ámbito matrimonial. Desde el punto de vista técnico, un impedimento puede ser definido, considerando conjuntamente los CC 1073 y 10, nota 1. El canon 1073 afirma, el impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio, y el canon 10, se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan solo aquellas leyes en las que expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. Fin de la nota. Como una ley inhabilitante, esto es, una norma de derecho positivo que declara inhábil a una persona para realizar un determinado acto jurídico, en este caso el matrimonio, y en consecuencia sanciona con la nulidad el matrimonio celebrado habiendo un impedimento, técnicamente sería un matrimonio atentado. La lectura detenida del canon 1073 permite fijarse en una palabra en particular, se califica este impedimento como dirimente. Esto significa que no solo prohíbe la celebración del matrimonio, sino que, al ser la persona incapaz, impide su válida constitución, dirime, hace ineficaz el consentimiento prestado. El Código de 1917 regulaba otra categoría de impedimentos, los impedientes, que prohibían la celebración de determinados matrimonios. Si a pesar de todo el matrimonio se celebraba era ilícito pero válido. El Código de 1983 no ha suprimido en la práctica algunas prohibiciones simplemente impedientes del matrimonio, por ejemplo, la mixta religión nota 2. El canon 1124 dispone, está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica o recibida en ella después del bautismo y no se haya apartado de ella mediante un acto formal, y otra adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halle en comunión plena con la Iglesia Católica. Fin de la nota. Sin embargo, el legislador ha preferido, por motivos de sensibilidad ecuménica, dar un tono más pastoral a esas disposiciones y no las denomina impedimentos. Hemos señalado ya que los impedimentos son técnicamente leyes inhabilitantes. Por consiguiente, y de acuerdo con la norma canónica, se deben interpretar estrictamente, C18, sin posibilidad de extenderlas a casos similares, y, según el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto, C17. Esto es completamente lógico.
Si las normas que regulan los impedimentos limitan el libre ejercicio de los derechos, su operatividad en la práctica debe estar perfectamente delimitada, y solo son aplicables a aquellos casos que la norma sanciona con la nulidad atendiendo a exigencias superiores. Hemos dicho también que los impedimentos dirimentes declaran a una persona incapaz para contraer matrimonio. Con esta expresión se quiere hacer referencia a la fuente, al origen de los impedimentos. Si desde un punto de vista normativo todo impedimento dirimente es una ley inhabilitante, no todos tienen el mismo origen, en otras palabras, aunque todos encuentren su razón de ser en exigencias del bien público, tienen distinto alcance. Por explicarlo con el lenguaje de la canonística clásica, hay impedimentos que explicitan preceptos de derecho divino natural, es decir, del orden inscrito en las cosas por el Creador, que el hombre puede conocer por medio de la razón y es fuente de obligaciones morales y jurídicas. En este sentido, la impotencia es una situación que contraviene la naturaleza de la institución conyugal, que requiere la posibilidad de unión sexual de los cónyuges. Algunos impedimentos contienen preceptos de derecho divino positivo, esto es, obligaciones jurídicas que no solo se hallan en las leyes que Dios ha inscrito en la realidad de las cosas, el derecho natural, sino que además pueden encontrarse en la revelación, como el impedimento de vínculo, C. 1085-1. La imposibilidad de que coexistan dos uniones conyugales válidas debe reconducirse, según la doctrina católica, a las palabras de Jesucristo en los Evangelios de Mateo, 19, 1-12, y Marcos, X. 1-12, es decir, a datos contenidos en la revelación y derivados directamente de las enseñanzas del Señor. Es evidente que estos dos tipos de impedimentos solo pueden ser declarados por el ordenamiento jurídico canónico. El legislador no puede determinar, por propia iniciativa, cuáles son sus elementos esenciales, sino que debe limitarse a reconocerlos. Tampoco puede dejar fuera del ordenamiento positivo tales supuestos de inhabilidad personal, porque está obligado a respetar la naturaleza propia del ordenamiento canónico, que es en definitiva la organización de la comunidad eclesial, fundamentada en la palabra de Dios y la visión cristiana del hombre, nota 3. En el sentido supraindicado, se advierte la precisión del canon 1075-1, compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la Iglesia declarar auténticamente cuando el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. Fin de la nota. Otros impedimentos, por el contrario, se consideran de derecho eclesiástico, es decir, los que establece el legislador humano de la Iglesia por motivos de oportunidad. Esto no quiere decir que sean consecuencia de una decisión arbitraria de la autoridad, sin que haya una razón eclesial y moral que los justifique. No obstante, es cierto que poseen una menor resistencia pasiva frente a la discrecionalidad de la autoridad eclesial, que puede constituirlos, y por tanto, también derogarlos, y una mayor facilidad para adaptarse a las concretas exigencias históricas y espirituales de la comunidad. Algunos ejemplos pueden contribuir a que se entienda mejor esta idea. El hecho de que se establezca una edad mínima para considerar a una persona física y psicológicamente hábil para el matrimonio, C. 1083-1, es una disposición razonable, sobre todo para proteger a los propios contrayentes. Sin embargo, la fijación de la edad a la que se vincula dicha presunción es una decisión discrecional. El Código de 1917 había elevado el límite de edad respecto de la normativa precedente a 14 años para la mujer y 16 para el varón, y el Código vigente ha confirmado este límite, a pesar de las opiniones contrarias, en atención, sobre todo, al ámbito universal de aplicación de la ley canónica, también en países en los que se contrae matrimonio a una edad muy temprana. Otros ejemplos, responde a una exigencia moral no premiar con el matrimonio un hecho delictivo, como puede ser el privar a una mujer de las condiciones necesarias para realizar una elección libre, impedimento de rapto, nota 4. 4 Canon 1089, no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. Para el delito de rapto en general, CFR. C. 1397. Fin de la nota. De igual modo, quien mata a su propio cónyuge o al cónyuge de otra persona con la intención de casarse con ella, sea o no está cómplice del delito, contrae una inhabilidad jurídica respecto de la persona deseada como cónyuge, y asimismo contraen esa misma inhabilidad si actúan los dos de común acuerdo, aunque sin intención de contraer matrimonio entre ellos, son las dos figuras del impedimento de crimen, nota 5. Canon 1090,
1. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. 2. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. Para el delito de homicidio en general CFR. C. 1397. Fin de la nota. De la misma manera, algunas elecciones vitales particulares, como haber recibido el sacramento del orden o haber pronunciado un voto de castidad público y perpetuo en un instituto religioso, hacen al sujeto inhábil para el matrimonio en virtud de los respectivos impedimentos de orden. Nota 6 Canon 1087, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Sobre el sacramento del orden CFR. CC 1008 y SS. Fin de la nota, y de voto, nota 7. Canon 1088, atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Sobre el voto en general, CFR. CC 1191 y SS, y sobre los institutos religiosos CFR. CC 607 y SS. Fin de la nota. En conclusión, los impedimentos de derecho eclesiástico obedecen a exigencias pastorales y comunitarias lógicas. Estas exigencias no se contraponen de un modo absoluto y manifiesto a la voluntad de Dios sobre el matrimonio, tal como resulta de las reflexiones filosóficas y teológicas sobre la institución matrimonial y de las palabras de Jesucristo recogidas en el Nuevo Testamento. Por tanto, los impedimentos de derecho eclesiástico pueden ser objeto de dispensa, es decir, de exención de la obligación derivada de la ley en un caso particular, concedida por la autoridad competente, concurriendo una justa causa, C85, mientras que los impedimentos de derecho natural o divino positivo no pueden ser dispensados. Expuestas, muy resumidamente, las principales ideas sobre el concepto de impedimento matrimonial, podemos pasar al análisis del derecho sustantivo relativo al impedimento de impotencia. B. La impotencia copulativa. Desde ahora mismo queremos aclarar que, al tratar este tema, no vamos a entrar en análisis descriptivos o en cuestiones de carácter médico. Para profundizar en estos asuntos, que interesan más a los especialistas, médicos, jueces, abogados, pueden consultarse los tratados de derecho canónico matrimonial y los textos de medicina legal. Por nuestra parte, daremos las nociones que pueden resultar necesarias para una primera orientación del asesor ante la exposición de un caso matrimonial en que pueda haber una impotencia copulativa. La norma que regula este impedimento está contenida en el Canon 1084-1, que afirma, la impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Para comprender mejor el significado de esta norma debemos, ante todo, definir la impotencia. Hay que señalar a este respecto que el Código de 1983, no innovando, sino regulando de manera explícita lo que ya se contenía en la norma correspondiente del Código de 1917, C. 1068-1, considera la impotencia copulativa, coeundi, un impedimento dirimente. En otras palabras, el ordenamiento canónico considera incapaces para el matrimonio a aquellos individuos que no pueden realizar la cópula conyugal. Por consiguiente, para definir la impotencia habrá que precisar qué se entiende por cópula conyugal. En los últimos años este concepto ha sido objeto de una serie de reflexiones por parte de algunos canonistas que han tratado de modificar su significado tradicional. Sin embargo, sus reflexiones no han llegado a constituir una corriente doctrinal mayoritaria, que relegara a un segundo plano la doctrina tradicional. No ha habido, por tanto, una modificación del concepto de cópula conyugal que se deduce de la ley y de la jurisprudencia de la Rota, así que, teniendo en cuenta nuestro fin eminentemente práctico, será suficiente describir el concepto tradicional de cópula conyugal. Una primera idea que conviene destacar se deriva con claridad del derecho vigente. Al describir el concepto de consumación, afirma que el matrimonio se considera tal, consumado, cuando los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne, C. 1061-1. Por lo tanto, la cópula conyugal es la unión física de los cónyuges, de la que se sigue ordinariamente la concepción de la prole. La facultad de realizar este acto, entre otras cosas,
forma parte esencial del consentimiento matrimonial. En efecto, los cónyuges no tienen derecho a la procreación, puede suceder que no tengan hijos por circunstancias independientes de su voluntad, sino solo a los actos de los que normalmente se deriva la concepción. Como ya hemos dicho, estos actos han de realizarse de modo humano. La doctrina discute el significado de esta expresión. A la luz de los trabajos de revisión del Código y de una autorizada indicación de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, nota 8. CFR Litterae Circulares, de Processus super matrimonio rato et non consummato, de 20 de diciembre de 1986, en Communications, 1988, pp 78 a 84. Fin de la nota. Que es el dicasterio de la Santa Sede al que corresponde valorar las demandas de dispensa del matrimonio rato y no consumado, antes de presentarlas al Romano Pontífice. Se puede afirmar que es suficiente que tales actos no sean fruto de acciones violentas. Pero ¿cuáles son los elementos objetivos que constituyen la cópula conyugal? Detallando un poco más cuanto acaba de decirse, los elementos objetivos de la cópula son aquellas acciones que integran el acto sexual natural, la penetración del miembro genital masculino en la vagina de la mujer y la consiguiente eyaculación en ella. La potencia sexual exigida para el matrimonio requiere, en el individuo de sexo masculino, un miembro viril capaz de una erección suficiente, por el modo y la duración, para una penetración al menos inicial en la vagina de la mujer que permita eyacular dentro de ella. En la mujer, se requiere una vagina capaz de admitir el miembro viril hasta el momento de la eyaculación. Antes de puntualizar, aunque sea brevemente, algunos aspectos particulares de la noción de impotencia masculina y femenina, hay que precisar que la impotencia relevante para que pueda hablarse de impedimento matrimonial es la que impide directamente alguno de los elementos esenciales del acto copulativo, erección, penetración y eyaculación en el varón, y penetrabilidad y tolerancia del miembro viril hasta la eyaculación en la mujer. Esta noción de impotencia, como se ha dicho, coeundi, no incluye las consecuencias del acto copulativo, una vez que se ha realizado correctamente y existe la posibilidad de consecución del fin al que se ordena, esto es, la generación efectiva de la prole. Los canonistas clásicos distinguían, en este sentido, la actio hominis, es decir, la capacidad de los cónyuges de unirse carnalmente de un modo natural, y la actio naturae, o sea, el desarrollo natural de las consecuencias de ese acto, atribuyendo relevancia jurídica solo a la primera. En la actualidad, aunque han avanzado mucho las posibilidades de la ciencia de intervenir sobre la actio naturae, el ordenamiento canónico sigue considerando únicamente, en relación con el impedimento de impotencia, la capacidad de los cónyuges para realizar el acto sexual natural de modo humano, en el sentido especificado. De cuanto se ha dicho resulta que la esterilidad, es decir, el hecho de que sea infructuosa la cópula conyugal realizada de modo natural, es irrelevante desde la perspectiva de la capacidad matrimonial canónica, como testimonia de manera constante la tradición eclesial, y como claramente establece ahora la normativa vigente, la esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, C. 1084-3. Sin embargo, el precepto alude a una posible eficacia invalidante indirecta de la esterilidad, mediante el reenvío al canon 1098, del que ya nos hemos ocupado, de tal manera que podría determinar la nulidad del matrimonio por la vía del error dolosamente causado acerca de una cualidad personal de uno de los cónyuges que, por su naturaleza, pueda perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. Como es evidente, en esta hipótesis normativa la relación de la esterilidad con la nulidad del matrimonio no es directa, en cuanto a esterilidad, sino indirecta, es decir, como cualidad que puede perturbar gravemente el consorcio de vida y que es objeto de error doloso inducido por uno de los cónyuges. Volviendo al análisis del concepto de impotencia coeundi, hemos de hacer algunas puntualizaciones, en parte siguiendo la propia ley canónica y en parte siguiendo lo que la misma realidad de las cosas sugiere. Como ya hemos señalado, la norma precisa que la impotencia copulativa tiene eficacia invalidante tanto si afecta al varón como a la mujer. La impotencia puede tener su origen en una causa orgánica, relativa a la constitución de los órganos copulativos, carencia, malformación, desproporción relativa, o en una causa funcional, es decir, en un funcionamiento defectuoso debido a una alteración nerviosa o psíquica. Si la alteración psíquica actúa de manera directa y selectiva sobre el proceso sexual, la impotencia psíquica se denomina primaria y, en cambio, si la impotencia es un síntoma más de una patología psiquiátrica que afecta de manera general a la persona,
se denomina impotencia psíquica secundaria. De acuerdo con todo lo que se ha dicho, la impotencia masculina se produce cuando una determinada causa, orgánica o funcional, impide expartir y las diversas fases del acto sexual ya analizado, en esencia, cuando no es posible la penetración al menos inicial en la vagina y la eyaculación en ella. A propósito de esta última idea conviene señalar que en 1977, poniendo fin a una larga controversia doctrinal que había dado lugar a praxis contradictorias en los dicasterios de la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un pronunciamiento que viene a explicitar una norma de derecho natural, define la potencia sexual por parte del varón como la capacidad de eyacular en la vagina, no exigiendo que lo eyaculado haya sido elaborado en los testículos, y, por tanto, que contenga gametos masculinos, nota 9. Decretum, circa impotentiam vae matrimonium dirimit, de 13 de mayo de 1977, en Acta Apostolica Sedis, 1977, p. 426. Fin de la nota. En consecuencia, se consideran sexualmente potentes aquellos individuos que son capaces de eyacular en la vagina, aunque se trate de un fluido no fértil porque carecen de testículos, por causas congénitas o por ablación, o porque tengan obstruidos los conductos deferentes del semen elaborado en los testículos, igualmente por causas congénitas o por hechos sobrevenidos, por ejemplo, la vasectomía. La impotencia femenina se produce cuando la mujer carece de vagina, esta es impenetrable o padece alteraciones que impiden la permanencia del miembro viril hasta la eyaculación, de manera que no puede realizar la cópula conyugal. Hay un problema delicado relativo a la impotencia femenina que conviene señalar. Deriva de una controversia sobre el concepto de vagina, que según algunos autores posee una doble abertura, en los genitales externos y en el útero. De esta definición resultaría que una mujer carente de órganos postvaginales por causas congénitas o porque haya sufrido una histerectomía total o parcial, extirpación del útero, pero no del cuello de este, o incluso que por ablación del útero tenga la vagina ocluida, debe considerarse impotente. Esta postura, sin embargo, y por analogía con la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la impotencia masculina, no puede considerarse segura. En esta materia existe por lo menos duda de derecho de que una mujer en esas circunstancias deba ser considerada impotente, y en consecuencia, y por imperativo legal su matrimonio no podría ser impedido ni declarado nulo por impotencia copulativa, cc 14 y 1084-2, nota 10. Con carácter general el Canon 14 establece que, las leyes, aunque sean invalidantes o inhabilitantes, no obligan en la duda de derecho, y, más específicamente, el Canon 1084-2 dispone. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. Fin de la nota. La norma canónica distingue también entre impotencia absoluta y relativa. Absoluta es aquella forma de impotencia que hace a la persona incapaz para realizar la cópula conyugal con cualquiera del sexo opuesto. Sería el caso del varón que, por un defecto nervioso que repercuta en la funcionalidad de los vasos sanguíneos, no tuviese ningún tipo de erección, o de una mujer que, por un defecto congénito, no tuviese vagina. En cambio, la impotencia relativa se produce en aquellos casos en que es imposible la cópula conyugal entre dos personas determinadas de distinto sexo, como sucedería en el caso de que una situación particular de carácter psicológico, o de desproporción entre los genitales externos de ambos, impida la unión física de una persona precisamente con su propio cónyuge pero no con otras personas. El código vigente no menciona otra distinción que si recogía el anterior, y que no se refería a la impotencia en sí misma considerada, sino al conocimiento que de ella tuvieran los contrayentes. En concreto, afirmaba que la impotencia, copulativa, lo mismo si es conocida por el otro cónyuge como si no lo es, dirime el matrimonio por derecho natural, C 1068-1 y C 1917. El silencio de la normativa actual sobre esta cuestión no permite concluir que el legislador haya querido modificar los efectos jurídicos de tal distinción, ya sea porque el argumento ex silentio es de dudosa relevancia metodológica, ya sea porque donde la ley no distingue no es necesario distinguir, y, sobre todo, porque la razón de la eficacia dirimente del matrimonio de la impotencia copulativa no descansa en consideraciones de carácter subjetivo, lo que los contrayentes supieron no quisieron, sino de carácter objetivo. Forma parte de la naturaleza de las cosas, el ipso natura e iure del C 1068-1 C y C 1917,
y en particular de la naturaleza del matrimonio, el Ex ipsa eius natura del C 1084-1 C y C 1983. Nota 11. Las dos expresiones mencionadas fueron consideradas equivalentes por la Comisión Codificadora, como consta en Communications, 1977, p. 361. Fin de la nota, que este comporta la posibilidad de la cópula conyugal entre los contrayentes. Para ello es necesario que los contrayentes sean capaces en sí mismos y entre sí de realizar aquel acto desde un punto de vista rigurosamente objetivo y según un precepto inderogable. Por lo demás, como resulta del texto normativo, la impotencia copulativa tiene efecto dirimente del matrimonio solo si es antecedente y perpetua. ¿Cuál es el significado concreto de estas características? La exigencia de que sea antecedente implica que la impotencia ha de existir en el momento de contraer matrimonio. Esta característica, desde una perspectiva teórica, no es específica de este impedimento, sino de cualquier motivo de nulidad matrimonial, que ha de estar presente en el momento de la celebración del pacto nupcial. Esto puede llevar consigo dificultades desde el punto de vista de la prueba, sobre todo en los casos de impotencia funcional, de base psicógena, y relativa, referida exclusivamente al cónyuge. Si no hay elementos de hecho anteriores al matrimonio, la jurisprudencia recurre a la presunción de que es antecedente la impotencia que se manifiesta desde el primer intento de cópula conyugal y cuya causa pueda remontarse a una época anterior al matrimonio. Sin duda no escapa al lector la delicadeza de esta prueba presuntiva. La característica de la perpetuidad de la impotencia supone que la impotencia relevante a efectos de validez del matrimonio es la de carácter permanente, no la temporal. La perpetuidad ha de ser entendida en sentido propio, o sea jurídico, no médico. La posibilidad de curación médica es solo uno de los posibles criterios que permiten determinar la perpetuidad de la impotencia. De hecho, en los casos en que la impotencia copulativa tuviera curación desde el punto de vista médico, pero solo a través de medios inmorales o desproporcionados a las posibilidades reales del sujeto, o mediante intervenciones que pusieran en grave riesgo la vida o la salud del interesado, se consideraría una impotencia jurídicamente perpetua. Pueden intuirse las dificultades que plantea también en estos casos la prueba de la perpetuidad, sobre todo cuando se trata de una impotencia funcional de origen psíquico. Sin llegar a compartir la postura extrema que considera que en la práctica es indemostrable la perpetuidad de la impotencia funcional psicógena, ha de admitirse que es de muy difícil prueba. Deberá realizarse una investigación exhaustiva de las circunstancias concretas del caso, relativa tanto a los datos psíquicos como a aquellos otros que pueden estar en la base de la disfunción. La perpetuidad de la impotencia, que se justifica porque el derecho de ver a la unión apta de por sí para la procreación obliga siempre a los cónyuges, pero no pro semper, es decir, en todo momento de la vida conyugal, no puede ser obviada reconduciendo la impotencia temporal de origen psíquico a la incapacidad prevista en el Canon 1095. Tercero, esta operación podría llevar a conclusiones contrarias a la enseñanza tradicional de la Iglesia en materia de potencia sexual para el matrimonio, bien por la incongruencia de considerar invalidante una impotencia temporal de origen psíquico, cubierta por la previsión del precepto mencionado, y no una impotencia temporal de otra naturaleza, o bien por la modificación implícita que supone del concepto de obligación a los actos necesarios para la procreación, que vendría a obligar semper et pro semper, es decir, en todo momento, poniendo un énfasis objetivo en la dimensión del ejercicio de la sexualidad en el matrimonio. Conforme con la cultura actual pero no con la antropología cristiana y la idea de matrimonio que tiene la Iglesia. Merece la pena insistir en que, durante el análisis de un caso matrimonial que se haya sometido a su estudio y que pueda parecer un supuesto de impotencia copulativa, el asesor deberá mostrar una especial delicadeza, recordando el carácter solo inicial de la investigación y el respeto de la intimidad que siempre ha de observarse, C. 220. Nota 12. A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Fin de la nota. Ante una declaración espontánea de quien pide consejo por tener dificultades sexuales en el matrimonio, el asesor deberá preguntar con discreción y respeto sobre las siguientes cuestiones. Primero, si el matrimonio fue consumado, explicando al interesado, si es necesario, el concepto de consumación del matrimonio que hemos expuesto. Ciertamente, la no consumación puede representar una prueba importante de la impotencia copulativa, mientras que la consumación cierra la posibilidad de una hipótesis de verdadera impotencia. Segundo,
En el caso de que no haya tenido lugar la consumación del matrimonio habrá que buscar las razones, pidiendo al sujeto que explique en términos generales, descriptivos, la causa que la ha motivado. Solo podrá considerarse la hipótesis de la impotencia si la causa escapa a la voluntad de los cónyuges y puede atribuirse a un obstáculo físico o funcional ajeno a su control y voluntad. Tercero, podrá ser útil también verificar si los interesados han comentado con alguien sus dificultades. Aunque en una materia tan delicada como esta suele atribuirse un peso probatorio particular a la declaración de las partes, dados los requisitos de la ley, CC 1536-2 y 1679, el testimonio de personas dignas de crédito sobre las confidencias recibidas en tiempo no sospechoso puede ser de gran utilidad. Cuarto, habrá que preguntar también cuándo se ha manifestado la imposibilidad de relaciones sexuales, por ejemplo, si ya lo habían intentado antes de la boda sin éxito y continuaron igual después de ella. Este hecho, aunque moralmente reprensible, el intento de relaciones prematrimoniales, se entiende, podrá ser útil a efectos de determinar que la impotencia era antecedente. Quinto, igualmente habrá que averiguar las condiciones de salud del sujeto que se presume impotente desde el punto de vista sexual, tanto antes como después de la boda, si ha padecido alteraciones de algún tipo, si ha tenido un desarrollo normal, si ha estado sometido a tratamiento médico o ha recurrido a especialistas o terapias, si ha sufrido intervenciones quirúrgicas, etc. Sexto, de la misma manera, sobre todo cuando se plantee que puede haber una impotencia de base psicógena, deberá hacerse un cuadro, aunque sea elemental, de la evolución psíquica del sujeto. Séptimo, obviamente, habrá que averiguar cómo han afrontado los cónyuges las dificultades sexuales, una vez que se pusieron de manifiesto, si volvieron a intentar el acto conyugal, si acudieron al consejo de amigos, si recurrieron al médico o a otros remedios. La falta de aplicación de los remedios adecuados, salvo casos excepcionales, como la falta de órganos copulativos, se considera un indicio contrario a la perpetuidad de la impotencia. Octavo, para realizar una reconstrucción objetiva de cuanto se señala en los números 5 a 7, habrá que constatar si el sujeto presuntamente impotente está dispuesto a liberar a los médicos del secreto profesional y autorizar a que se presenten en la causa los informes médicos. Noveno, en el mismo sentido, habrá que sondear su disposición para someterse a un informe pericial técnico, evidentemente cuando éste no resulte inútil, C. 1680. Sobre todo en los casos de impotencia funcional psíquica, la prueba pericial que trate de hallar la causa de la alteración podría aportar datos valiosos sobre su antecedencia, determinando el momento en que apareció, y perpetuidad, realizando un pronóstico. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Inés, mujer enérgica, con estudios universitarios, conoce a Emilio, un pequeño comerciante, algunos años menor que ella. Tuvieron un noviazgo moralmente correcto, en el que se puso de relieve la fuerte diferencia de caracteres, fuerte y dominante el de Inés, e inseguro y sumiso el de Emilio. Celebrado el matrimonio, en el momento de la consumación Emilio tuvo algunas dificultades de erección y falló en la primera tentativa. Inés reaccionó con malos modos, insultándole y humillándolo. Desde entonces, todos los intentos de unión sexual, por lo demás poco frecuentes, tuvieron el mismo resultado. Emilio e Inés no hicieron prácticamente nada para tratar de solucionar el problema desde el punto de vista médico y psicológico, y externamente, ante parientes, amigos y conocidos, tuvieron buen cuidado de que no trascendieran las dificultades de su vida íntima. Después de casi 10 años de vida en común, sin ninguna mejora en la integración psicosexual y habiendo empeorado las relaciones entre los cónyuges en general, decidieron separarse. Inés solicitó la nulidad de su matrimonio por impotencia copulativa de Emilio. Este intervino en la causa, colaborando con el tribunal en lo que era necesario. Se presentaron diversos elementos de prueba. En primer lugar se consideró probada la no consumación del matrimonio, atendiendo a la integridad física de Inés, a las declaraciones concordantes de las partes, avaladas por testimonios de credibilidad, y al testimonio de personas que había recibido confidencias de las partes sobre sus dificultades sexuales, aunque después de haber concluido su vida en común. También se puso de manifiesto en el curso de la causa que no habían hecho nada verdaderamente serio para averiguar el motivo y solucionar las dificultades de Emilio para realizar el acto conyugal, solo un par de visitas, que no habían evidenciado nada negativo por su parte. En estas visitas no se profundizó lo suficiente y tampoco se prescribió ningún tratamiento médico o terapéutico.
El tribunal ordenó una prueba pericial de Emilio, que acudió al forense. Este diagnosticó impotencia, pero con un procedimiento y razonamiento que no parecieron convincentes al tribunal, porque el perito se limitó a un reconocimiento externo de Emilio, sin encontrar ninguna malformación ni defecto anatómico. Evitó intencionadamente realizar otros exámenes de carácter instrumental porque consideraba que eran demasiado incómodos para el sujeto, así que dedujo la impotencia del hecho de que durante años no se hubiera realizado la unión conyugal. Como se ha dicho, este informe no convenció al tribunal, tanto por la insuficiencia del método empleado como por las conclusiones obtenidas, bastante forzadas. Se decía que existía una impotencia, pero no se indicaban sus causas ni si había posibilidades de curación. Estos elementos, unidos al hecho de que durante la vida en común no se había puesto ningún medio terapéutico, y que había que tener en cuenta el peso que podía haber supuesto para el posterior comportamiento sexual de Emilio la humillación a que le había sometido Inés tras el primer intento fallido de mantener relaciones íntimas, llevaron a la conclusión de que la impotencia de Emilio no podía considerarse probada y, en particular, no constaba que fuera antecedente y perpetua. El ejemplo pone de manifiesto las dificultades que presenta la prueba en las causas de impotencia y sirve para recordar al asesor que, aunque existan dificultades sexuales de cierta importancia, hay que ser muy prudente a la hora de invocar este tipo legal. Sobre todo en los casos en que no se ha profundizado seriamente desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, el asesor animará a los interesados a que lo hagan en cuanto sea posible. Solo en el caso en que esto se haya llevado a cabo sin éxito sería justificable, jurídica y moralmente, aconsejar la separación y plantear una causa de nulidad matrimonial. B. Segundo ejemplo. Lorena, una joven de provincias, conoció a Ignacio, casi 10 años mayor que ella. Mantuvieron un noviazgo de una duración normal, durante el cual Ignacio se mostró siempre cortés y galante con Lorena, y respetuoso con los principios morales de ella, evitando las relaciones prematrimoniales. Después de la boda, se manifestaron graves dificultades de erección por parte de Ignacio, prácticamente una carencia absoluta, que impedían la cópula conyugal. Tras alguna insistencia por parte de Lorena, desesperada al ver que sus ideales matrimoniales y familiares se desvanecían, Ignacio se sometió aunque de mala gana a un reconocimiento médico. Las pruebas instrumentales evidenciaron una grave deficiencia en los vasos sanguíneos del pene, de las venas y de las arterias, que impedía la erección. Sin embargo, el especialista que seguía el caso no pudo analizar las causas de las alteraciones vasculares y prescribir el remedio oportuno porque Ignacio, después del primer examen, rehusó someterse a nuevas pruebas y eventuales tratamientos. Los cónyuges se separaron y Lorena interpuso una demanda de nulidad canónica por impotencia del marido. En la instrucción se puso de manifiesto cuanto se ha dicho. Se probó la inconsumación del matrimonio por declaración conforme de las partes y de algunos testigos que habían conocido los hechos en tiempo no sospechoso. El médico que atendió a Ignacio, aunque años después de la boda, fue interrogado, pero adujo que su reconocimiento fue solo inicial y se reservó su opinión sobre la causa de la impotencia y las posibilidades de curación. Este especialista consideraba a Ignacio seguramente incapaz para las relaciones sexuales cuando lo examinó, casi 8 años después de la boda, pero no se pronunció sobre el momento en que podría haber aparecido la impotencia, sus motivos o la posibilidad de que respondiera a una terapia. Ignacio, por otra parte y a pesar de lo que había prometido, no quiso presentarse al perito nombrado por el tribunal, que habría podido completar la investigación iniciada por el otro médico. Previendo la insuficiencia de la prueba de la impotencia y sus características legales, el abogado de Lorena utilizó un recurso previsto en el ordenamiento canónico, pedir la suspensión de la causa de nulidad y su transformación en demanda de disolución del matrimonio por inconsumación. Nota 1 y 13. El Canon 1681 dispone, cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable de que no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el tribunal, suspendiendo la causa de nulidad con el consentimiento de las partes, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la sede apostólica junto con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos, y con el voto del tribunal y del obispo. En el mismo sentido se expresa el artículo 7 de Literae Circulares, de Processus super matrimonio rato et non consumato, fin de la nota. El tribunal admitió esta solicitud, completó la instrucción según las exigencias de la demanda de dispensa, como veremos más adelante con detalle. En las demandas de inconsumación es necesario que haya justa causa y que no cause perjuicio a terceros,
por ejemplo, en forma de escándalo, y se enviaron las actas a la Congregación para los Sacramentos, donde un comité de 3 expertos estudió la demanda de Lorena y, al encontrarla fundada, la remitieron al pontífice, único competente para resolver el procedimiento, C. 1698-2, y se obtuvo una decisión favorable. El ejemplo pone de relieve que la falta de colaboración del supuesto impotente puede suponer un serio obstáculo para la prueba. En este caso se descubrió que la causa del fracaso de los intentos de unión sexual de Ignacio era una deficiencia vascular, y que podría haber constituido una prueba de una impotencia antecedente. Pero la imposibilidad de profundizar en las causas de esa deficiencia, anatómicas, neurológicas, psíquicas, y la consiguiente imposibilidad de emitir un diagnóstico y un pronóstico de curación, que es uno de los elementos, aunque no el único, que permiten enjuiciar la perpetuidad de la impotencia, supuso una dificultad importante desde el punto de vista probatorio. De ahí que se aconseje al asesor advertir muy claramente a los interesados en una eventual causa canónica por impotencia de la importancia de una plena colaboración con el tribunal, aunque personalmente resulte molesto someterse a exámenes y pruebas periciales. El tribunal no podrá pronunciarse sobre la nulidad sino después de haber adquirido una positiva certeza moral sobre el caso. Por otra parte, este ejemplo permite dejar apuntada la existencia de la dispensa pontificia del vínculo matrimonial válido pero no consumado. El procedimiento puede iniciarse directamente o puede sustituir, en las condiciones establecidas por la ley, a un juicio ya iniciado de nulidad matrimonial. De este particular procedimiento canónico matrimonial nos ocuparemos en el capítulo 14. Tercer ejemplo. Mónica fue novia de Arturo durante casi 3 años. Sentía afecto y admiración por él, pero no atracción física, antes bien advertía cierta repulsión. Pese a todo, contrajo matrimonio. La unión íntima fue imposible porque al aproximarse él con intención de realizar el acto conyugal, Mónica sentía grandes dolores y contracciones involuntarias de los órganos genitales, con una clara reacción de rechazo. Se sometió a tratamiento por un especialista, que incluyó una operación quirúrgica para facilitar el coito. Sin embargo, sus reacciones no cambiaron. En los intentos de consumar el matrimonio, numerosos, dada la buena voluntad de ella, pero siempre infructuosos, Mónica resultó embarazada 2 veces, por absorción del semen depositado por su marido en los genitales externos de ella. No obstante, los embarazos y los partos no modificaron sus reacciones ante Arturo ni las relaciones íntimas con él. Gracias a la plena colaboración de Mónica en la causa se pudo recibir el testimonio de los médicos que la habían seguido y ayudado en el curso de la vida conyugal. Todos se inclinaban por diagnosticar un vaginismo de origen psíquico y primario, es decir, no derivado de alteraciones locales, porque las intervenciones y curas in loco no habían dado resultado. También se pudo comprobar en el primer embarazo y parto que ella estaba íntegra. La actitud de Mónica facilitó que se le realizaran algunas pruebas periciales que, unidas a largas conversaciones anamnésicas con ella, confirmaron el diagnóstico de vaginismo primario, y pudieron datar su origen en época prenupcial y adverar su perpetuidad, teniendo en cuenta el fracaso de las terapias que había seguido. Además, la misma causa psíquica de la impotencia de Mónica, al menos relativa a Arturo, podía considerarse suficientemente probada. El ejemplo pretende subrayar de nuevo la importancia de la colaboración de la persona cuya capacidad sexual se trata de investigar. En el caso de Mónica, fue posible excluir, a la luz de la reconstrucción de su historia clínica y de las pruebas periciales, que ella presentara solo una cierta dificultad para las relaciones sexuales, con dolor o fastidio, la llamada dispareunia, y, por el contrario, fue posible concluir que tenía una verdadera incapacidad copulativa a causa del vaginismo, que un manual clásico de medicina legal define como, una sensibilidad morbosa de la vulva y del canal vaginal, que al más mínimo estímulo se contrae espasmódicamente, obstruyendo las vías genitales. En la contractura participan los músculos del perineo, de la cadera y dorsales. Los intentos de vencer esta condición provocan contracciones aún más enérgicas. A la hipersensibilidad local le acompaña, generalmente, una neurosis angustiosa, donde el simple pensamiento acerca de los sufrimientos que le produce la cópula, o simples tocamientos, provoca en la mujer crisis convulsivas, y no faltan casos en que solo la idea causa terror, que puede llevar a estas desdichadas incluso a actos violentos contra sí o su cónyuge. Nota 14. El caso está tomado de la sentencia Couran Bruno, de 3 de abril de 1987,
publicada en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1987, pp 211 a 227, para la referencia bibliográfica de la cita vid. p. 213. Fin de la nota. De cuarto ejemplo. Sandra y Víctor se conocieron por motivos de trabajo, al ir él con alguna frecuencia al estudio profesional donde ella trabajaba. Comenzaron una relación sentimental y pasaron a tener relaciones íntimas. Sintiéndose modernos y emancipados, empezaron a desarrollar experiencias de la llamada sexualidad en grupo. Víctor fue quien lo propuso y Sandra, aunque se hizo de rogar, finalmente accedió a tomar parte en ellas. Aquella situación se repitió en diversas ocasiones sin crear a Víctor ningún problema. En cambio, Sandra comenzó a sentir cierto disgusto por aquellas prácticas, que se transformó en un profundo resentimiento hacia Víctor, y no quiso participar más en esas orgías. Con la esperanza de reconstruir sus relaciones con su novio sobre nuevas y mejores bases le propuso, y así lo acordaron, suspender toda relación íntima entre ellos hasta el matrimonio religioso. Celebrada la boda, Sandra no se liberó del resentimiento hacia Víctor, sino que éste se incrementó, con la consecuencia de que era incapaz de dejar que su marido se acercara a ella para tener una relación sexual incluso conforme a la naturaleza. Sandra había querido y esperado que las cosas se recondujeran al casarse con Víctor, y que se aclararan sus sentimientos, pero no fue posible. Cuando el joven se le aproximaba sentía una profunda repulsión, que le llevaba a rechazarlo con energía. Víctor, en un intento de despertar el interés sexual de Sandra, le propuso reencontrarse con sus antiguas amistades para disfrutar de experiencias más excitantes y allí terminó todo. Sandra no quiso ver nunca más a Víctor y se separó de él. Como se puede intuir, este caso es todo menos simple, desde el momento en que ninguno de los protagonistas pueden ser considerado incapacez para tener relaciones sexuales, y de hecho las habían tenido entre ellos y con otras personas antes de casarse. No obstante, fue posible probar mediante testigos, con los que ambos habían hablado de sus dificultades sexuales en el matrimonio, entre ellos, el médico de cabecera, que después de la boda Sandra nunca había sido capaz de permitir a Víctor tener relaciones sexuales, y había sufrido reacciones emotivas muy fuertes. También se pudo demostrar, a través de una serie de pruebas psicológicas a las que se sometió a Sandra, que el trauma provocado por la experiencia desordenada vivida durante el noviazgo había desatado un mecanismo de rechazo invencible hacia Víctor, en especial en el plano sexual. Sandra consideraba a Víctor culpable de haberla arrastrado a aquella experiencia y era incapaz de soportar la unión íntima con él. Dada la gravedad de la reacción psicológica que producía en ella, no era posible prever si una terapia psicológica prolongada la curaría. El tribunal estimó en términos canónicos que durante el noviazgo, por tanto de modo antecedente, Sandra devino incapaz de realizar la cópula con Víctor, en consecuencia de modo relativo, y de manera perpetua, como demuestra el pronóstico desfavorable. El ejemplo permite ilustrar de modo práctico el concepto de impotencia relativa de origen psíquico, y también da una idea de la complejidad en primer lugar humana, pero también probatoria y jurídica, que esta causa de nulidad puede presentar. Quinto ejemplo. Isabel y Hugo emigraron a España desde un país lejano. Tenían en común su origen y el trabajo que desarrollaban, y pensaron en casarse. Sin embargo, ambos sabían que Hugo padecía una enfermedad neurológica, que producía frecuentemente impotencia copulativa. Hugo se sometió a una delicada intervención quirúrgica en la región cerebral, confirmándose que ya estaba afectado por esa disfunción, y quedó constancia en su historia clínica. Un poco con la finalidad de vencer la soledad de los inmigrantes, y también con la esperanza de que la salud de Hugo mejorara, se casaron, ocultando al párroco su enfermedad. La vida en común duró unos años, durante los cuales a ambos les resultó imposible unirse como marido y mujer, porque la grave enfermedad neurológica de Hugo le hacía carecer de los presupuestos fisiológicos necesarios para realizar la cópula. Al principio Isabel fue paciente con Hugo, pero con el transcurrir de los años empezó a sentirse cada vez más frustrada como mujer, sin una vida conyugal normal y ninguna perspectiva de maternidad. A pesar de que conocía desde el principio la enfermedad de Hugo, la situación se le hizo insufrible. Ante la insistencia de Isabel, de la que siempre había estado enamorado, y ante el temor de perderla, Hugo decidió poner todos los medios a su alcance para superar su impotencia. En el curso de algunos años se sometió a diversas intervenciones, de las que es suficiente decir que tenían como objeto colocar a Hugo una prótesis en el pene.
La primera intervención se llevó a cabo en una institución sanitaria pública y consistió en la aplicación de una prótesis rígida, la segunda se hizo en una institución privada, con un gran desembolso económico, y consistió en la aplicación de una prótesis flexible mediante un complejo mecanismo hidráulico. Pese a que estas intervenciones fueron un éxito desde el punto de vista médico, la relación entre Isabel y Hugo no cambió. Quizás por la vergüenza de tener una prótesis, lo cierto es que Hugo no consiguió realizar el acto conyugal con Isabel. Los sucesivos fracasos acabaron por agostar la relación entre ellos y se separaron. La causa de nulidad fue iniciada por Isabel, pero Hugo mostró una total colaboración. Gracias a su disponibilidad fue posible realizar una reconstrucción completa de su estado. Aportó la historia clínica de su enfermedad, manifestada unos años antes de la boda, en la que se habían consignado los síntomas de la incapacidad copulativa, y también presentó los informes de las 2 operaciones de implante de prótesis. Interrogados los especialistas que operaron a Hugo y siguieron su evolución en los controles postoperatorios, confirmaron el fracaso de los remedios aplicados y la continuidad de la impotencia copulativa. El ejemplo requiere algunas consideraciones. Ante todo hay que advertir, como explícitamente lo hacía el código precedente, que la impotencia copulativa hace a la persona objetivamente incapaz para el matrimonio, con independencia del conocimiento y aceptación de los contrayentes de esta situación. El sujeto que padece impotencia no puede disponer de un elemento que forma parte del objeto esencial del pacto conyugal, la donación de uno mismo mediante la entrega de aquellos actos que son propios de los cónyuges e idóneos por sí mismos para la procreación. La persona que no puede donarse de este modo no es idónea para el matrimonio. En segundo lugar, el ejemplo permite recordar que la perpetuidad de la impotencia relevante para la validez del matrimonio no es un concepto médico, sino jurídico. La posibilidad de solución médica del problema de impotencia copulativa es solo un indicio de la perpetuidad jurídica, que podría subsistir incluso aunque fuese hipotéticamente factible la curación médica, por ejemplo, por la inmoralidad o la peligrosidad de los medios de curación. En el caso de Hugo, aparte de que las terapias médicas no funcionaron, se debe dudar razonablemente de que las operaciones a que se sometió puedan ser consideradas medidas razonables a las que un cónyuge deba someterse, tanto por su complejidad objetiva como por las consecuencias psicológicas que tienen sobre el sujeto, en cuyo caso la perpetuidad de la impotencia hubiera seguido subsistiendo en sentido jurídico canónico, con independencia de que se realizaran o no, de que tuvieran éxito o de que fracasaran. Desde una perspectiva procesal, el ejemplo de Isabel y Hugo permite mostrar una aplicación particular del Canon 1680. Esta norma prevé que, en las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental, el juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser que, por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia resultará inútil. Pues bien, el ejemplo expuesto es uno de esos supuestos en que la pericia hubiera sido inútil. La documentación médica completa de Hugo, puesta a disposición del tribunal, y la posibilidad de interrogar a los médicos que lo habían tratado durante años, aplicando las prótesis y supervisando las intervenciones, aportaban datos suficientes para que los jueces pudieran reconstruir los hechos y decidir el caso con certeza.